De este programa vamos a actualizar lo que está ocurriendo en torno a esta ofensiva militar que ha emprendido el Estado de Israel hace ya varios meses en territorio de la Franja de Gaza y que sigue en una situación de mucha preocupación tomando en cuenta la crisis humanitaria que se está viviendo en la zona y esta eventual invasión a el territorio de Rafah, que es uno de los lugares donde se está concentrando precisamente la población que ha tenido que abandonar las áreas que ya han sido ocupadas por el ejército israelí. Esta situación, todo lo que ha rodeado este desastre a nivel humanitario, ha motivado una serie de manifestaciones a nivel mundial, particularmente en algunas de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos y últimamente también algunas en Europa, exigiendo que efectivamente se termine esta situación, que hay un alto al fuego y también una serie de petitorios que tienen que ver con la relación de estas universidades con el Estado de Israel. Para conversar respecto de este tema y por supuesto otros que también hemos conocido durante las últimas horas en torno a este conflicto, saludamos a esta hora de la mañana al analista internacional académico de la Universidad de Valparaíso, de Talca y también de la Universidad Autónoma, el profesor Guillermo Holzman. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, un agrado saludarles. Sí, no, ¿Cómo está, Guillermo? el gusto es nuestro conversar con usted porque han habido varias novedades durante el último tiempo. A lo que ya mencionaba, también hemos visto quizás una actitud más proactiva por parte de los Estados Unidos para tratar de conseguir un alto al fuego. De hecho, hay algunas informaciones que hablan de que Hamás estaría evaluando una propuesta de liberación de rehenes que permitiría, por ejemplo, entre otras cosas, evitar esta invasión en Rafah, al tiempo en que estas manifestaciones que ya mencionaba continúan. ¿Qué podríamos decir respecto del panorama general en torno a el cerco que se está creando en torno a Benjamín Netanyahu, que hay que sumar también este riesgo de una eventual detención a propósito de decisiones que ha tomado la Corte Penal Internacional? A ver, yo creo que en primer lugar, desde el punto de vista de la confrontación armada entre Israel y Hamas a raíz del ataque que hizo este grupo terrorista el 7 de octubre pasado, Netanyahu, abogando o argumentando la legítima defensa, ha generado una crisis humanitaria en términos de que muchos civiles han fallecido, más de 30.000, o sea, y son realmente una cifra, yo diría que nos espanta a todos en términos de lo que implica ha ido avanzando bajo el objetivo que no lo ha cambiado, es decir, eliminar completamente a Hamas como amenaza para Israel. Y eso termina en lo que tú mismo señalabas, un ataque a Rafah que se ha ido, yo diría, postergando. Rafah está casi al lado de Egipto, está en la frontera con Egipto, y hay más de 2,5 millones de palestinos ahí. Y se teme que si Israel avanza con un ataque, digamos, simplemente tendríamos algo muy cercano a un genocidio. Y en ese sentido, todo lo que es los esfuerzos diplomáticos y políticos a nivel internacional están sobre la mesa. Israel ha seguido atacando objetivos concretos en estos días, pero no ha hecho la gran embestida que había planeado hacer y que había anunciado ya con muchas semanas de antelación que pensaba realizarla a cualquier evento. Y es ahí donde Netanyahu pasa a ser para algunos parte del problema y otro parte de la solución. Y ahí también es necesario hacer algunas distinciones. El Estado de Israel y los israelíes son una cosa, el mundo judío es otra cosa, que puede o no puede todo ese mundo judío estar apoyando lo que hace Netanyahu. Pero Netanyahu también tiene problemas internos de gobernabilidad al interior de Israel, por mucho que tenga un gabinete de guerra que le permite generar la cohesión y tener una suerte de estructura de toma de decisiones bastante cohesionada al interior de Israel. En esa perspectiva aparecen los actores internacionales. Ya sabemos lo que ha sucedido con Irán e Israel, los ataques mutuos que se han realizado, que están hoy día en stand-by. Sabemos bien los intentos de China y la intervención de Rusia, y particularmente los de Estados Unidos, que hoy día está con un ultimátum para que jamás acepte un alto al fuego en la medida en que entregue todos los rehenes que tiene. Uno de los temas más sensibles para Israel son más de un centenar de rehenes, yo diría casi 130 rehenes, que todavía están en manos de Hamas, no se sabe si están vivos o muertos,
pero que se busca, reitero, a Israel de todos ellos. Si eso sucediese y jamás así, así lo decide, efectivamente estarían las condiciones de presionar a Netanyahu para un alto al fuego y buscar vías diplomáticas para solucionar todo ese problema. Pero aparte de todo esto, los actores internacionales que están ahí, la Unión Europea también con un protagonismo bastante fuerte, particularmente en lo diplomático, viene un tercer problema que es el hecho del Estado palestino. Es decir, Hamas es un grupo que está en la radicalidad, es integrista, pero dentro de eso está que el Estado palestino no existe. Ahí ese Estado palestino que fue aceptado como miembro observador en Naciones Unidas en el año 2012, hasta el día de hoy, no ve la realidad. Y ahí hay historia, hay geopolítica, hay geoeconomía, hay una serie de elementos y mucha cultura por lo demás, de tipo civilizacional, que hacen que este conflicto sea un conflicto bastante complejo, donde en esa perspectiva Netanyahu solamente es un peón dentro de toda la estructura conflictual que hay en esa región. Guillermo, buenos días. Sin duda, el conflicto lleva muchísimos años, está antes que Netanyahu. Ahora, Netanyahu ha tenido características bastante particulares que lo han hecho bastante más brutal. Y por algo tiene la oposición interna incluso dentro del propio Israel, y no hablemos de lo que es la comunidad judía internacional. Y eso es un hecho y seguramente este es un problema que todavía falta muchísimo para solucionar. Pero yo te quería llevar al tema de el principal aliado de Israel, que es Estados Unidos, con Joe Biden a la cabeza, con elecciones próximamente, y con un conflicto interno a nivel universitario hoy día, y que algunos seguramente en nuestro país pueden pensar que si es a nivel universitario nomás no importa, pero estamos hablando de un conflicto a nivel universitario muy grande, muy gigantesco. En época de dictadura acá el conflicto universitario no fue menor, fue determinante. Y en Estados Unidos recordemos lo que pasó en Vietnam y el rol que jugaron los estudiantes universitarios y las universidades en su oposición. Entonces, ¿cómo enfrenta Joe Biden este conflicto interno que tiende más bien a crecer y no a desaparecer? Sí, donde hay una base importante también del voto demócrata. Por lo mismo, ahí está su votación, y en estos momentos esa es la votación que está haciendo campamentos en los campus universitarios protestando con el rol que tienen las universidades, pero el gobierno de Biden. A ver, yo creo que ahí son tres cosas que yo destacaría. La primera de ellas es que las universidades estadounidenses, dentro de la economía capitalista que tiene Estados Unidos, recibe ayudas financieras de distintas organizaciones, y muchas organizaciones provienen tanto de Israel como del mundo árabe en general, como que se hacen distinciones. Por lo tanto, en Estados Unidos, en virtud de las libertades que Estados Unidos tiene, se enseña tanto lo que es el judaísmo en general con todas sus vertientes y expresiones, como también el tema del mundo árabe y particularmente del mundo palestino y del mundo musulmán. Y es ahí donde hace que los universitarios en Estados Unidos tengan un conocimiento a través de las cátedras a las cuales asisten para poder tener una visión respecto a esto. Por lo tanto, la primera conclusión, se trata de protestas que no están sometidas a una visión ideológica única, sino que están yo diría, respaldadas por el conocimiento que esos alumnos han recibido de sus respectivos profesores. Hay todo un tema para analizar, pero yo diría que no estamos hablando de estudiantes ignorantes de lo que pasa allá, más allá de la perspectiva que hayan aprendido. Lo segundo es que los estudiantes hoy día están manifestándose mayoritariamente, o sea, son protestas que están en más de 20 estados en Estados Unidos. Es decir, casi la mitad de los estados estadounidenses están con protestas. Hay casi prácticamente 1.000 estudiantes detenidos ya. Y hay ya, por lo menos toda la información que se tiene, no hay una conducción única, es decir, no se puede hablar que hay un movimiento pro-palestino que está incitando las protestas, sino que están surgiendo las propias universidades. Las peticiones que están haciendo los estudiantes son básicamente tres. La primera es que se rescinda cualquier tipo de contrato de algún profesor judío, de origen judío, o por supuesto israelí, que esté haciendo clases en las universidades. Segundo, que se saque a cualquier tipo de mención dentro de la universidad respecto a Israel, y que se corten los contratos que tiene de financiamiento que provengan de Israel o de empresas asociadas a Israel. Y tercero, de que todas las universidades hagan una declaración para presionar por el alto al fuego en la Franja de Gaza específicamente.
Respecto a estas tres demandas, solamente la última tiene el apoyo de los directorios de las universidades, acá en Chile diríamos la Junta Directiva. Solamente una, que es la última, que es pedir que se haya un alto al fuego. Las dos primeras han sido rechazadas por las principales universidades estadounidenses, donde está la de Columbia, está la de Harvard, qué sé yo, está el MIT, digamos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, y muchas otras más. Está Yale, también está Princeton. Entonces, yo creo que ahí tenemos, yo diría, un tema. Esto está afectando directamente la campaña porque para Biden particularmente, que está muy apresurado por colocar un alto al fuego, porque lo contrario, esta campaña se va a transformar, yo diría, en la espada de Damocles para lo que son las pretensiones de reelección de Joe Biden. Y de ahí viene la presión, yo diría, muy potente que está colocando el gobierno estadounidense sobre Israel. Otra cosa relevante es que más allá de las protestas que se realicen, la conexión, la alianza, yo diría, el acuerdo o el apoyo de Estados Unidos con Israel y viceversa, no está en cuestionamiento ni para el Partido Demócrata ni para el Partido Republicano. Es decir, Israel y Estados Unidos se consideran, para efectos de análisis geopolítico, una sola línea de base. En consecuencia, si esto sigue aumentando, y es ahí la preocupación dentro de Estados Unidos, no solamente va a ir generando una mayor inestabilidad al interior de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos en general no se preocupa tanto de los temas de política exterior, la ciudadanía estadounidense me refiero. No es un tema tan relevante. Entonces, el hecho de que haya una protesta por un conflicto externo es algo inusitado. Solamente, como bien mencionaba Juanita, solamente en Vietnam se produjo una cosa de esa naturaleza. El estadounidense normal no está preocupado de lo que pasa en China, de lo que pasa en Medio Oriente, etcétera, salvo por los titulares, pero no es algo que incida en la política interior de Estados Unidos. De ahí la relevancia de que estas protestas por la masividad y la extensión territorial que están realizando pasan a ser una preocupación política que, como te digo, hoy día impacta directamente la candidatura y la campaña de Biden, pero también se transforma en una gran arma electoral para Donald Trump. Uh-huh. Bueno, independiente de que quizás sea motivado por esta misma situación interna, pero hemos visto diversas informaciones últimamente respecto de gestiones que estaría haciendo Estados Unidos o incluso voluntad que ha demostrado de participar, por ejemplo, junto con Egipto, Qatar, otros países, en implementar un alto al fuego en la zona, pero acá finalmente todo depende de Israel, depende de Netanyahu. ¿Qué tanto puede incidir precisamente este cambio de actitud que a lo mejor hemos visto por parte del gobierno de Joe Biden en que efectivamente hay un alto al fuego? Yo creo que incide, hay varias cosas. Netanyahu se niega rotundamente a avanzar un alto al fuego si es que jamás no neutralizado completamente y deja de ser una amenaza o riesgo para Israel. Eso para Netanyahu supone atacar Rafah, porque es ahí donde están los túneles principales y los centros de mando y control que tendría Hamas, que es la información que maneja por lo menos la inteligencia estadounidense y la inteligencia israelí. De ahí el objetivo de ir a Rafah, donde están refugiados los principales líderes de Hamas. Ahora bien, el alto al fuego pasa a ser una primera etapa, pero eso significa necesariamente que tiene que haber un fortalecimiento respecto a quién está representando al pueblo palestino, porque es evidente que no puede ser Hamas. La Autoridad Nacional Palestina está debilitada. Israel, a su vez, no ha dejado la presión sobre Cisjordania. Entonces, yo diría, acá se requiere interlocutor, y ese interlocutor para el pueblo palestino no está. Hay acuerdo internacional transversal, salvo con algunas excepciones, en términos que hay que darle forma al Estado palestino. Digamos, yo creo que en eso no hay dos visiones, por lo menos en América Latina, y en Chile en particular. Y en esa perspectiva, ¿cómo se hace eso? Se requiere un interlocutor, que no puede ser Hamas. Hamas hoy día ha colocado, yo diría, el tema a raíz de sus acciones sobre la mesa. De hecho, las protestas en Estados Unidos son, yo diría, mayoritariamente, en un 90% y un poco más, a favor del Estado palestino y no a favor de Hamas. Entonces, incluso las propias protestas, claro, hacen una diferenciación respecto a lo que es Hamas, respecto a lo que es algo que ya la comunidad internacional había avanzado en términos de la necesidad de crear el Estado palestino. Y en esa perspectiva, yo diría, con lo que decía por inicio, Netanyahu para algunos, para llegar a eso es parte del problema y no parte de la solución.
pero yo diría que más allá de la figura de Netanyahu, que hoy día gobierna, no hay un interlocutor en el pueblo palestino, y ese tema, que sea legítimo para ellos, a eso me refiero, digamos, y ese tema pasa a ser un segundo obstáculo, quizás más complejo que incluso que la parte, digamos, militar respecto con Israel, con Hamas, incluso incluyendo la figura de Netanyahu. Entonces, hoy día, como lo que se pretende es avanzar un solo paso. Primero, de que Hamas acepte liberar a todos los rehenes que tiene, ya vivos o muertos, y segundo, de que digamos, Israel se comprometa a un alto al fuego y blinde la frontera, en fin, haga lo que tenga que hacer, pero no muera ningún palestino más, al que sería un poco el objetivo final de lo que se quiere. Y en eso estamos a la espera. O sea, si esto no resulta, la probabilidad de que el conflicto y el ataque de Israel sobre Gaza, por más explicaciones que se puedan dar y por mucho que pueda hacer el sistema internacional, particularmente de justicia, probablemente va a llevar a una escalada mucho más compleja de lo que estamos conociendo hoy día. Lamentablemente. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y esperemos que deriven hacia una opción mejor. Guillermo Holzman, analista internacional, académico de la Universidad de Valparaíso, de la Universidad Autónoma de la Universidad de Talca. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Que estén muy bien. Gracias, profesor. Igual. 8 de la mañana con 1 minuto, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros y nosotras porque ya llega Patricio